Álvaro, ya que Antonio ha sido tan generoso, te voy a pedir un poquito más de límite en el tiempo, y como te tengo más lejos, pues me perdonarán, pero yo interrumpiré. Bueno, Álvaro Draque, también amigo, es director general de RBT en España. Yo me voy a aprovechar luego del conocimiento que tiene Álvaro para hacerle alguna pregunta, con independencia de que nos hable de lo que es la labor del depositario y el custodio. Digo que me voy a aprovechar de la experiencia que tiene con más de 25 años en el sector financiero y muchos de esos años en un área que se llama mercado de capitales y que es ni más ni menos que estar en el medio de distintas entidades financieras, y para eso luego le haré una pregunta bastante concreta. Álvaro, 7 minutos. Muy bien. Primero de todo, muchas gracias a los convocantes y a los organizadores del acto y a Tesis por considerarme apto para estar aquí delante de ustedes. Y siguiendo con el hilo conductor que había puesto José Antonio Iturriaga en la descripción del escenario del mundo de la inversión, del plano del momento de la inversión, ¿qué papel juega una entidad custodia, que es de lo que yo quiero hablar hoy? ¿Qué papel juega una entidad custodia en todo ese proceso de inversión? ¿Qué papel juega? ¿Cómo afecta a los intereses, a la rentabilidad y a la seguridad de los inversores? Una entidad custodia es un participante en este proceso de inversión que es algo así como un árbitro en un partido de fútbol. Bueno, los árbitros en España son bastante lógicos, pero en general son actores cuyo papel, si se hace bien y si no hay problemas, no tiene relevancia. No es el papel del gestor o el papel del asesor que consigue una rentabilidad para el inversor, o el papel del inversor, que es el protagonista principal, ¿verdad?, que sufre o disfruta del éxito de su inversión. El custodio es una entidad que va a tener, como les voy a tratar de explicar, una importancia fundamental, y que en este momento en el que vivimos, antes José Antonio hablaba de que hemos vivido unos momentos en que el crecimiento todo lo tapaba, en que se hicieran bien o mal las cosas por parte de las entidades financieras para las entidades financieras, y había un margen consistente en unos beneficios crecientes, en un grado de inversión creciente, y entonces casi nunca llegaban los problemas. Esto me temo que en el año 2008, con la crisis que acaba con el colapso de Lehman, cambia radicalmente, y muchas cosas que existían, como es el papel de custodio antes, salen a la luz ahora y se revelan como algo realmente muy importante desde el punto de vista operativo y sobre todo desde el punto de vista de la salvaguarda de los ahorros de los inversores. El papel de un custodio es doble. Por una parte, tiene un papel de función operativa. Ustedes tienen delante de sí un asesor financiero, una sociedad de valores que les recomienda a ustedes invertir aquí o allá, invertir en unas acciones, invertir en unos fondos de inversión. ¿Cómo se materializa esa inversión que hacen ustedes? Ustedes aceptan la sugerencia y deciden invertir en un fondo de inversión, o deciden invertir en aquellas acciones del mercado americano que por diferentes argumentos son lo que ahora parece más rentable. ¿Cómo se materializa? Pues detrás de esa decisión, y para materializarla, para que pasado mañana a ustedes les llegue información de que su dinero se ha materializado efectivamente en unas acciones, hay una labor de una entidad custodia que lo que hace es procesar la decisión de inversión que el gestor, de valores, Tesis, por ejemplo, ha tomado en su nombre. Y procesar eso significa que su dinero tiene que ir a la bolsa americana, tiene que ir a Wall Street, tiene que ir a un banco americano que ha comprado las acciones para ustedes, luego hay que facilitarle su dinero y que ese banco pague al vendedor que ha vendido las acciones que han sido compradas para ustedes. Y además de ello, cuando ustedes tengan 500 acciones, 1500 acciones de Microsoft o acciones del Banco de Santander o de cualquier emisor que ustedes estén pensando, ha de materializarse y ha de quedar claro que esas acciones son suyas. Esas acciones están puestas a su nombre y segregadas de las acciones de otro cliente de esa misma entidad, de las acciones de la propia entidad. Además, habrá que facilitarles a ustedes una información clara de lo que tienen. Y además, hay funciones de información fiscal, hay funciones de que si ustedes reciben un dividendo en Estados Unidos, ese dividendo debe ser cobrado. Todo eso es una labor operativa que se materializa a través de una entidad custodia. Bueno, hasta aquí no es más que la cosa funcione, que el back office, ¿verdad?, como se dice ahora, o las labores administrativas funcionen. Eso es neutral para ustedes. Eso es muy importante para la sociedad de valores porque le da muchísimos quebraderos de cabeza si cada vez que hace una operación que les ha recomendado a ustedes tiene que estar persiguiéndola durante semanas. O si cuando tiene que cobrar un dividendo en Estados Unidos, tiene que estar persiguiendo que se le pague, que se ha pagado, que se ha proporcionado información fiscal.
Pero hay otra labor más importante, y es la labor de salvaguarda. Yo les decía antes a ustedes que el gestor en el que ustedes han confiado ha comprado unos activos para ustedes, y esos activos tienen que estar a su nombre. Tienen que estar segregados de los activos de otros clientes, tienen que estar segregados de los activos del propio gestor. Esto es muy importante, porque detrás de la mayoría de los escándalos, desde Madoff hasta Gescartera, cuando uno empieza, se detiene en leer exactamente qué es lo que pasó. Hay un punto donde, si se conoce la actividad del custodio, hay que preguntarse, ¿y aquí qué dijo el custodio? ¿Y aquí por qué el custodio no impidió esto? ¿Por qué los clientes de Madoff creían tener lo que no tenían? ¿Por qué en el caso de Gescartera los gestores hacían mangas y capiotes con las acciones que habían y con el dinero que presuntamente habían invertido de sus clientes? Porque no tenían un custodio detrás, un custodio independiente que hubiera procesado todo aquello y que fuera una salvaguarda para los ahorradores. En el caso de las gestoras, las empresas de servicios de inversión independientes que no pertenecen a grandes grupos bancarios, fíjense ustedes, el custodio es un guardián, es una caja fuerte donde están sus dineros, y es una caja fuerte que la empresa de servicios de inversión que les ofrece a ustedes los servicios de asesoramiento y de inversión, valga la redundancia, es un guardián que ella misma aporta, un guardián independiente, que no tiene conflicto de intereses, señores. Cuando RCDexia actúa como custodio de nuestro cliente institucional, que puede ser en este caso Tresis, nosotros estamos estableciendo una relación de obligación con los inversores, con ustedes, con los inversores que operan a través de esta sociedad. Tenemos la obligación de preservar y segregar sus activos, tenemos la obligación de poner sus activos segregados también de nuestra propia masa patrimonial, para que si la sociedad que ustedes están asesorando o nosotros mismos tuviéramos un problema, sus activos estuvieran absolutamente separados y preservados. En la presentación que les hemos dado se mencionan dos normas, un Real Decreto y el artículo 34 del Mercado de Valores, donde en el ordenamiento español se establece las normas que tiene que seguir un custodio para segregar los activos de unos clientes respecto de otros, y también la forma de proceder en caso de que hubiera una situación de colapso. ¿Qué ocurriría si se produce un colapso como el de Lehman? Pues si ustedes han elegido un custodio como Dios manda, esos activos están ahí separados, y si ustedes los quieren trasladar a cualquier otra entidad, los pueden trasladar. Fundamental en la labor de un depositario. Para elegir bien un depositario, fíjense que les estoy hablando de elegir bien un depositario. La mayoría de las veces el inversor no elige al depositario. Cuando a ustedes les hacen una propuesta de valor, una empresa de servicios de inversión, yo lo que les animo es a que miren, a que pregunten por el depositario. Porque ustedes no lo van a elegir, lo elige la empresa de servicios de inversión. Pero es fundamental que este depositario tenga dos aspectos. Les hablaba antes de una capacidad operativa y de una capacidad de salvaguarda. Pues es muy importante que el depositario tenga experiencia, lleve muchos años haciendo esa labor, tenga procesos operativos fluidos y seguros en los principales mercados del mundo en donde sus inversiones van a poder ser materializadas, y por otra parte es muy importante que tenga solvencia. Solvencia quiere decir que tenga capital suficiente, solvencia quiere decir que tenga liquidez suficiente para poder operar de manera independiente. Hoy en día vemos procesos de estrangulamiento de la liquidez. Hemos leído que las entidades financieras no se prestan entre ellas. Bueno, es muy importante que, igual que una caja de ahorros o un banco para hacer su labor diaria necesita financiación para poder financiar a sus clientes, es muy importante que el custodio no necesite ni financiación externa para poder desarrollar su trabajo, para que sus inversiones en Estados Unidos sean liquidadas apropiadamente, para poderles proveer a ustedes de información. No necesite ni financiación externa, ni financiación mucho menos de los saldos que ustedes en un momento dado pueden mantener en liquidez en el custodio. Su asesor les dice en un momento dado que no es momento de invertir, y a lo mejor sus saldos quedan en liquidez. Es muy importante que la capacidad operativa del custodio no dependa de esos saldos. ¿Por qué? Porque una situación, como hemos vivido, de colapso de la liquidez entre las entidades, no debe de frenar sus decisiones de inversión. El banco de custodio está para darles a ustedes soporte, no para andar prestando su dinero a nadie. Y es muy importante que el banco tenga una capacidad operativa independiente, que no dependa tampoco del mercado para poder operar. Entonces, estas circunstancias, experiencia, que sea una entidad regulada, en nuestro
nuestro caso, los bancos custodios, en el caso de la entidad que yo represento, de referencia, es una entidad regulada, un banco regulado por el Banco de España, con sus inspecciones y sus auditorías pertinentes para observar y para auditar que toda esa segregación de funciones está materializada. Y la especialización, les decía, por una parte, ahorraremos problemas a Tresis y a ustedes, porque su dinero fluirá y su dinero y sus compras se harán en tiempo y en forma, y de una forma más económica. Y por otra parte, también es muy importante lo que les acabo de decir sobre la solvencia. El custodio tiene que dedicarse a custodiar, no a invertir en crear un puerto deportivo o financiar unas líneas aéreas, porque eso puede dar al traste con su balance, con su capital y con la capacidad de manejar y preservar sus ahorros. De esta manera, solvencia, capacidad operativa e independencia. Insisto, muy importante, no tengo nada en contra de que un grupo bancario tenga su unidad de inversión y su unidad de depositaría, pero creo que es mucho más seguro y mucho más, si lo puedo decir, presentable, y no tampoco la palabra a pie de la letra, que con mucho más valor, dicho, la propuesta de una entidad de inversión, la entidad de servicio de inversión, que les ofrezca a ustedes un custodio, un vigilante que ellos han elegido, independiente de sí mismos e independiente en sus intereses de los intereses de los inversores. Álvaro, sé que vas a que has prácticamente terminado, pero yo voy a insistir, o quiero que me digas dos cosas. Has dicho que es importante que el ahorrador o el inversor analice el custodio. ¿En qué datos se debe fijar ese ahorrador a la hora de seleccionar a su custodio o al custodio que le propone una entidad de asesoramiento o de intermediación financiera? ¿Qué es lo que tiene que mirar y qué está obligado esa entidad, en nuestro caso, si es que somos nosotros Tresis, qué le tenemos que dar a ese inversor para que el inversor se quede tranquilo? Yo creo que dos de los puntos que he mencionado. Uno es la experiencia. Vamos a, por un momento, dejar aparte los aspectos, el aspecto fundamental de esta presentación, que es la seguridad. La experiencia, si la entidad que está trabajando con la que vosotros queréis colaborar no tiene experiencia en mercados internacionales, en mercados nacionales, en reclamación de impuestos, en generar información para los clientes puntualmente y de manera clara, el proceso de inversión, lo más importante es elegir, comprar barato y vender caro, que eso lo tiene el cliente, pero si no se va a convertir en un terrible dolor de cabeza. Y la otra parte es la solvencia. Y la solvencia, le acabo de referir ahora mismo, tiene que ver con unos ratios de solvencia que están ahí, que usa toda la profesión, digamos, toda la industria, pero también que la entidad esté especializada en dar servicios de custodia. Una entidad, insisto lo que he dicho antes, hay muchas entidades de crédito que dan servicios de custodia para su propio negocio de asesoramiento y de gestión y para terceros. Yo creo que el hecho de que una entidad solo se dedique a dar servicios de custodia, por una parte refleja bien claro la independencia del gestor respecto a esta custodia y por otra parte preserva, sobre todo en estos tiempos que tenemos, la posibilidad de un colapso. Es mucho más difícil que una entidad que solo se dedica a esto y no a dar préstamos tenga una posibilidad de colapso, siendo una entidad capitalizada, a que lo tenga otra entidad que está mucho más sujeta al riesgo sistémico, digamos. La segunda pregunta va en el número concreto. Estamos oyendo todos los días que las autoridades, en concreto la Autoridad Bancaria Europea y los reguladores, están exigiendo más capital a la banca. Esto es una pregunta que me gustaría volver sobre ella, pero por mirar datos concretos. O sea, has hablado de la solvencia, pero ¿qué ratios o qué datos tenemos que mirar y cómo se puede comparar con respecto a la generalidad del mercado? Es decir, y termino con la pregunta, ¿existe el rating? ¿Hay que mirar el rating o el rating ha quedado o ha caído? Porque es algo que estamos oyendo continuamente y nos afecta a España y a todas las entidades financieras españolas. Pues voy a empezar por el final. Yendo en el rating, sin duda las entidades de rating, las calificadoras clásicas, Fitch, Standard & Poor's, Moody's, han salido extraordinariamente bien paradas de esta crisis porque estaban en el centro de ellas. Eran los especialistas en donde todos los participantes en el mercado financiero, que no teníamos tiempo suficiente para leernos todos los balances de todas las entidades con las que interactuábamos, pues confiamos en su criterio. Además tenían una, digamos, como dicen ahora, un track record, una larga experiencia de éxito,
analizaban bastante bien. Lo que decían que era bueno, y de pronto un montón de cosas que dijeron que era bueno ha saltado por los aires. Sin embargo, yo creo que del mal, el menos. Siguen siendo entidades con muy buenos profesionales que se dedican solo a analizar entidades de crédito, y sustituirlas por un análisis de un especialista que podamos tener en un periódico o en una sociedad más o menos pequeña o un analista, yo creo que las entidades de rating, el rating sí es importante. Y respecto a la capitalización, efectivamente ahora hay un movimiento regulatorio para exigir más capital a los bancos. Para hacer el mismo negocio que había hace 10 años, se pide más capital a los bancos. Entonces, estos son los ratios, Antonio lo podrá explicar, luego podemos volver sobre ello como técnico del Banco de España en excedencia. Los ratios de solvencia son un ratio que mide la cantidad de riesgos que tiene una entidad con la cantidad de capital. Podemos luego ver un momento, pero les voy a dar un dato solo. Lo habitual para que un banco se considere solvente técnicamente es que los riesgos que ha asumido, préstamos, hipotecas solventes y que le están pagando, y otras hipotecas que no les han pagado, representen un consumo de capital, como se dice técnicamente, del 8%. Eso quiere decir que si uno ha prestado 1 millón de euros, a ese millón de euros se le aplica un coeficiente de riesgo, imagínense que es el 2%, bueno, pues ese millón de euros consume 20.000 euros de capital. Todos esos pequeños consumos de 20.000 por 1 millón, 40.000 por otro millón allá, no pueden sumar más del 8% del capital que tiene la entidad. En una entidad, por un momento decías que mirar en una entidad custodia, que sea especialista, una entidad custodia pura, y perdónenme modestia, como la que yo represento, está sobrecapitalizadísima. Es una entidad que maneja enormes cantidades de dinero, que tiene un capital, por ejemplo, en este caso, de 100 millones de euros, y según los ratios de consumo de capital, los ratios que tenemos nosotros tenemos un ratio que será aproximadamente 5 veces más alto que el del más solvente de los bancos españoles. Y no es que seamos mucho mejor que el Banco de Santander, que lo vea, sino que los riesgos de nuestra operativa son muy pequeños. ¿Vale? Entonces, esos ratios de solvencia, concretamente en la técnica se llaman el BIS, el ratio PIS y el ratio de Tier 1, que es de capital, el primer nivel, son, yo creo, un buen elemento de comparación. Y lógicamente nosotros estamos obligados a darlo, y cualquier entidad bancaria está obligada a dar estos ratios. Absolutamente. Son ratios que se publican y bien es cierto que dependen del criterio de los riesgos que se toman. No es lo mismo que una entidad tenga en su cartera 100 millones de euros en una hipoteca que no está teniendo ningún problema para pagar, a que sí lo está teniendo. Y luego podemos entrar, ¿qué es que tenga problema? ¿Que no vayan pagando un mes? Bueno, pues un mes no, a lo mejor 2. Entonces, pero con esto quiero decir que hay veces que se publica que un ratio con un banco como el Banco de Santander tiene un ratio de capital del 11%, y la entidad dice que no es del 11, que es del 11,20. Hay pequeñas especificaciones, pero sí, son públicos, se publican, y yo creo obligados a darlo. Yo creo que los inversores deberían exigir. Muy bien, muchas gracias. Luego volvemos sobre todos estos temas que son un poquito, creo que un muchito técnico, pero creo que es importante que queden claros, y las diferencias entre unos productos y otros.